Fingió estar paralizado para probar a su esposa, pero yo soy la empleada doméstica que le mostró al millonario lo que era el verdadero cuidado. Dicen que fingió su parálisis solo para poner a prueba el amor de su mujer. Pero déjenme contarles. Jamás se imaginó la verdad que yo revelaría, el cuidado que realmente le daría, el amor que guardé en silencio todos esos años. Tal vez trabajas para alguien que nunca dice gracias, o limpias mientras todos duermen. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es ahora mismo? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Soy Rosa Martínez, de 58 años, con manos que cuentan historias, curtidas por décadas de fregar pisos de mármol, pulir cristales hasta que brillaran como diamantes, y doblar sábanas de seda que costaban más de lo que la mayoría gana en un mes. Mi uniforme era siempre el mismo, un vestido azul marino con ribetes blancos, almidonado a la perfección, con el aroma del detergente de lavanda que usaba en todo de ese penthouse de las lomas de Chapultepec. Cada mañana a las 5:30 salía al aire frío de la Ciudad de México, viendo cómo despertaba la ciudad a mi alrededor. Microbuses anaranjados pitando por las calles vacías, vapor saliendo de las alcantarillas, el murmullo distante de Santa Fe preparándose para otro día de hacer millones. El penthouse de los Herrera se alzaba 40 pisos sobre el bosque de Chapultepec, todo cristal y mármol y dinero. Cándiles de cristal cortado colgaban como lágrimas congeladas de techos tan altos que te hacían sentir pequeña con solo mirar hacia arriba. La cocina sola era más grande que el departamento que compartía con otras 3 mujeres en Nesa. Cubiertas de mármol italiano, electrodomésticos alemanes, vinos franceses que costaban más que mi salario mensual guardados en cavas con temperatura controlada. Esta era riqueza más allá de la imaginación, el tipo que venía de generaciones de inversiones inteligentes, triunfos en la bolsa de valores, y lo que el señor Herrera llamaba jugar el juego mejor que todos los demás. Pero ni todo ese brillo jamás alcanzaba los rincones de mi propia vida. Mientras pulía su mundo hasta la perfección, el mío se sentía vacío y frío. Había trabajado para los Herrera por 9 años, 9 meses y 12 días. Contaba porque cada día se sentía como una pequeña eternidad de servicio invisible. Crié a sus gemelos, Mauricio y Daniel, mientras mi propia hija Carmen crecía a 2000 kilómetros de distancia en Puebla, rodeada de la familia de mi hermana en lugar del amor de su madre. Esa noche de octubre cambió todo. Estaba doblando ropa en la recámara principal, sábanas tan finas que se sentían como seda entre los dedos, cuando me llegó un mensaje de Carmen. Me había mandado un video del Festival de Talento de su escuela. Estaba cantando, su voz pura y hermosa, usando un vestido que nunca había visto. Mi hermana María se lo había comprado. Vi a mi hija hacer una caravana ante aplausos que no podía escuchar, rodeada de padres orgullosos junto a los cuales yo no estaba. El teléfono se resbaló de mis manos, estrellándose contra el piso de mármol. El sonido resonó en la habitación enorme como un balazo. «¿Todo bien ahí arriba, Rosa?» La voz de la señora Herrera llegó desde abajo, cortante de molestia más que de preocupación. Había rogado por tiempo libre para esa función. Rogado. Había ahorrado dinero durante meses para comprar un boleto de avión. Planeaba sorprender a Carmen, pero el señor Herrera estaba lanzando una nueva empresa de criptomonedas, recibiendo inversionistas que necesitaban ver perfección en cada rincón de su hogar. «Te necesitamos aquí, Rosa», había dicho la señora Herrera, sin siquiera levantar la vista de su celular. «El patrón necesita ayuda. Tú entiendes». Entendía. Entendía que la infancia de mi hija me estaba pasando de largo, un momento perdido a la vez. Entendía que mientras yo planchaba los recuerdos de otras personas hasta dejarlos en pliegues perfectos, mi propia vida se arrugaba sin remedio. Por 9 años había sido su sombra. Conocía cada crujido de los pisos de madera, cada configuración temperamental de la estufa de 6 hornillas, cada preferencia y rareza de una familia que me trataba como un mueble caro, necesario, bien mantenido, pero en última instancia invisible. Despertaba antes que ellos, me dormía después que ellos, y pasaba cada hora despierta en el medio haciendo sus vidas sin esfuerzo. Cuando la señora Herrera se quejaba de que las rosas del vestíbulo no estaban arregladas correctamente, yo pasaba una hora perfeccionándolas,
Cuando el señor Herrera necesitaba sus pastillas organizadas justo así, yo las contaba como si fuera farmacéutica. Cuando los gemelos entraban pisando lodo por la entrada, yo lo limpiaba sin suspirar, aunque nunca aprendían a limpiarse los pies. «Tienes suerte de tener un techo sobre tu cabeza», me decía la señora Herrera cada vez que mencionaba mi propio departamento, mis propias cuentas, mi propia vida existiendo en algún lugar más allá de sus muros de mármol. Suerte, como si servirles fuera un privilegio por el que debía estar agradecida, no trabajo por el que me pagaban. Las palabras cortaban más hondo cada vez, como cortadas de papel que nunca sanaban del todo. Mandaba cada peso extra a casa en Puebla. Mientras ellos gastaban miles en vinos que se quedarían en su cava por años, yo sobrevivía con arroz y frijoles, comiendo parada en su cocina porque a la servidumbre no se le permitía usar el comedor. Me había puesto flaca a través de los años, no por vanidad, sino por sacrificio. Cada kilo que perdía significaba otros 20 pesos que podía mandar a Carmen, otro pequeño lujo que podía darle a la hija que criaba desde la distancia. Las microagresiones llegaban en olas, pequeñas y filosas e implacables. Mis pagos llegaban tarde más seguido de lo normal. «Ay, ¿se me olvidó? Ha estado tan ocupada la semana», decía la señora Herrera con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Cuando algo se perdía o se rompía, la primera suposición siempre era que yo había sido descuidada, aún después de 9 años de servicio perfecto. La hermana de la señora Herrera, Victoria, visitaba de vez en cuando y hacía comentarios insinuantes sobre cómo la servidumbre se estaba poniendo muy cómoda, muy confianzuda. Me veía como si planeara robarme la platería, sus ojos suspicaces siguiendo cada uno de mis movimientos. El invierno que me dio bronquitis, trabajé enfermándome porque no había nadie más para mantener su estándar de perfección. Limpié sus pisos mientras me dolía el pecho. Pulí sus espejos mientras se me nublaba la vista de fiebre. Serví sus cenas mientras apenas podía recuperar el aliento. Nadie se dio cuenta. O si se dieron, a nadie le importó lo suficiente como para decirme que descansara. El show tenía que continuar, y yo era solo otro accesorio en su actuación de riqueza y éxito. Una noche de febrero, mientras sacudía la repisa de la chimenea en su sala, me temblaban tanto las manos por el agotamiento que tiré un florero de cristal. Se hizo pedazos contra el piso de mármol con un sonido como promesas rotas. Me quedé ahí parada viendo los pedazos, viendo mi reflejo multiplicado y distorsionado en cada trozo. En la pared de arriba, sus retratos familiares me sonreían, poses formales con ropa cara, el tipo de fotos que terminan en revistas de sociedad. Yo no estaba en ninguna, a pesar de estar más presente en sus vidas diarias que cualquier pariente o amigo. ¿Qué pasaría si simplemente me fuera?, le susurré al cuarto vacío. El pensamiento me aterrorizaba y me emocionaba en partes iguales. Pero ganó el miedo, como always. Miedo al desempleo, de perder mi estatus de visa, de decepcionar a Carmen que dependía del dinero que mandaba a casa. Entonces barrí el vidrio y fingí que el momento de rebeldía nunca había pasado. Esa noche, saqué la maleta que guardaba debajo de mi cama. La había comprado años antes, pensando que podría visitar a Carmen en Navidad, pero llegó y se fue la Navidad, y la maleta se quedó vacía. No podía decidirme a empacarla o guardarla. Se quedó ahí como una promesa que no podía cumplir, un sueño que no podía abandonar. Toqué la manija, pero no la levanté. Todavía no. El cambio comenzó lentamente, como hielo de invierno empezando a craquearse. Dejé de quedarme tarde sin que me pidieran. Tomé mis horas de almuerzo completas en lugar de comer rápido y regresar al trabajo. Pequeñas rebeldías que se sentían enormes para mí. La señora Herrera se dio cuenta inmediatamente. Sus sonrisas se volvieron más tensas, sus peticiones más punzantes. «Te veo distante últimamente, Rosa. ¿Está todo bien? Dependemos tanto de ti. Dependen de mí, sí. Pero, ¿apreciarme?». Eso era diferente. Sus hijos ya crecidos visitaron para el fin de Semana Santa, Mauricio y Daniel, ahora de 25 años y exitosos por derecho propio. Mauricio trabajaba en finanzas, inversiones en criptomonedas y tecnología blockchain, siguiendo los pasos de su padre. Daniel estaba en bienes raíces,
comprando y vendiendo propiedades del DF que valían más dinero del que la mayoría vería en 10 vidas. Había ayudado a criar a estos muchachos, vendado sus rodillas raspadas, hecho sus sándwiches de queso favoritos, escuchado sus miedos y sueños de la infancia. Pero cuando me veían ahora, veía la misma distancia cortés que recibía de sus padres. ¿Por qué estás siendo tan fría?, preguntó Daniel cuando no salté inmediatamente a rellenar su taza de café. Fría. Como si mis años de calidez invisible le dieran derecho a servicio ilimitado para siempre. Encontré consuelo en lugares inesperados. La señora Chen, la guardia de seguridad nocturna del edificio, se había vuelto una amiga silenciosa a través de los años. Trabajaba turnos de 12 horas, igual que yo, cuidando a los ricos mientras vivía en un departamento diminuto en Iztapalapa. A veces compartíamos café en el elevador de servicio, dos mujeres invisibles sosteniendo las vidas perfectas de otros. «Te ves cansada, Rosa», me decía con preocupación genuina. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?». La pregunta me perseguía porque no podía recordar la respuesta. Todo cambió la mañana que encontré al señor Herrera colapsado en su estudio. Era un martes de marzo, y había llegado temprano para preparar otra de sus cenas. Estaba tirado junto a su escritorio, quejándose de las piernas, la espalda, diciendo que no se podía mover. La señora Herrera estaba histérica, llamando a doctores y abogados y publicistas en un frenesí de pánico y cálculo. Debe haber sido el estrés. Seguía diciéndole a cualquiera que escuchara. Todas esas inversiones en criptomonedas. La presión de manejar tanta fortuna. Henry trabaja demasiado. Llegó y se fue la ambulancia. Los doctores no pudieron encontrar nada definitivamente malo, pero recomendaron descanso, observación, terapia física. Dentro de una semana, el señor Herrera estaba en silla de ruedas, reclamando parálisis completa de la cintura para abajo. Toda la rutina de la casa cambió de la noche a la mañana. De repente, mi trabajo no era solo limpiar y cocinar, era cuidar a un nivel que nunca había experimentado. La señora Herrera, por todas sus reacciones dramáticas a la crisis, resultó sorprendentemente inútil cuando se trataba del cuidado real. Revoloteaba alrededor de él unos minutos cada día, acomodando sus cobijas y haciendo sonidos de compasión, pero el trabajo real me tocaba a mí. Ayudarlo a vestirse, preparar comidas especiales, manejar sus medicamentos, asistir con ejercicios de terapia física. El trabajo íntimo y paciente de cuidar a alguien que no se podía cuidar solo. Y aquí está lo que me sorprendió. Era buena en eso. Más que buena, era gentil y minuciosa e intuitiva, de maneras que parecían consolarlo. Después de toda una vida puliendo objetos y limpiando espacios, de repente estaba cuidando a un ser humano que me necesitaba de una manera que iba más allá de mantener sus pisos de mármol impecables. La primera vez que lo ayudé a transferirse de su cama a la silla de ruedas, le temblaron las manos con lo que pensé era vergüenza. «Siento que tengas que verme así, Rosa», dijo quedamente. Era la primera vez en 9 años que me había hablado como si fuera persona en lugar de proveedor de servicios. «No se disculpe, señor Herrera», respondí. «Todos necesitamos ayuda a veces». Pero el comportamiento de la señora Herrera durante esta crisis reveló algo feo. Dentro de días del diagnóstico, estaba haciendo llamadas a amigos abogados, preguntando sobre pólizas de seguro y beneficios de discapacidad. Se quejaba constantemente de cómo la silla de ruedas rayaba los pisos de madera, de cómo el equipo médico desordenaba su estética perfecta. Cuando pensaba que no estaba escuchando, la oí por teléfono con su hermana. Me casé con él en las buenas y en las malas, pero nadie mencionó parálisis. Soy muy joven para ser enfermera. La mujer que nunca había levantado un dedo para ayudar con las rodillas raspadas de sus propios hijos, ahora enfrentaba cuidar a su esposo, y estaba fallando espectacularmente. Le traía desayuno y lo dejaba fuera de alcance. Prometía ayudar con sus ejercicios y luego desaparecía al spa. Organizaba su club de lectura en la sala mientras él dormía la siesta, sus risas y charlas llenando el departamento con una alegría que se sentía cruel. Observaba todo esto con malestar creciente. Algo se sentía raro sobre toda la situación, pero no podía poner el dedo en qué. La parálisis del señor Herrera había llegado súbitamente, sin causa médica clara. Tenía solo 52 años,
en buena salud por lo demás. Los doctores estaban confundidos, pero no alarmados. Y a veces, cuando pensaba que nadie estaba viendo, captaba vislumbres de algo. Un pie que se contraía cuando estaba limpiando cerca. Ojos que seguían movimiento demasiado precisamente para alguien supuestamente entumecido de la cintura para abajo. Pero aparté esas observaciones. ¿Qué sabía yo de condiciones médicas? Yo solo era la empleada doméstica. Mi trabajo era ayudar, no cuestionar. El trabajo era agotador. Mis días ahora empezaban a las 5 y terminaban cerca de medianoche. Además de todos mis deberes regulares, ahora estaba manejando medicamentos, ayudando con cuidado personal, ajustando muebles y equipo, preparando comidas especiales. Me dolía constantemente la espalda de cargar y transferir. Tenía las manos en carne viva del limpiado extra que requería el equipo médico. Estaba ganando el mismo salario pero trabajando el doble. ¿Y la señora Herrera? Había empezado a tratarme con un tipo nuevo de desdén, como si mi papel expandido de alguna manera me hiciera menos significativa en lugar de más valiosa. Rosa, asegúrate de que seas gentil con él, me decía en un tono que sugería que podríamos ser naturalmente brusca o descuidada. Este es trabajo muy delicado. Espero que entiendas qué tan importante es hacer todo exactamente bien. 3 meses después de la condición del señor Herrera, hice un descubrimiento que cambió todo. Estaba limpiando su estudio mientras él dormía la siesta en su silla de ruedas cerca, organizando los papeles en su escritorio que parecían multiplicarse diariamente. Documentos de negocios, reportes de inversiones, portafolios de criptomonedas que valían millones de pesos. Una carta se había caído detrás del escritorio, y mientras me agachaba para recuperarla, vi algo que me heló la sangre. Era una nota manuscrita en la letra distintiva del señor Herrera, fechada 2 semanas antes de su supuesto accidente. La carta estaba dirigida a un investigador privado, pidiendo vigilancia de las actividades de su esposa, sus llamadas telefónicas, sus reuniones con amigas. Sospechaba que tenía una aventura y quería evidencia. La nota terminaba con una línea escalofriante. Necesito saber quién es Catalina realmente cuando piensa que nadie está viendo. Me temblaron las manos mientras leía esas palabras. Las implicaciones me pegaron como un golpe físico. El señor Herrera no estaba paralizado. Estaba fingiendo, conduciendo una prueba elaborada de la lealtad y amor de su esposa. Y yo era cómplice involuntaria en su engaño, proporcionando el cuidado que hacía creíble su actuación. Volteé a verlo, supuestamente durmiendo pacíficamente en su silla de ruedas. Su respiración era demasiado controlada, demasiado perfecta. El sueño real es más desordenado, más vulnerable. Este era el sueño de alguien que estaba activamente escuchando, activamente actuando aún en la inconsciencia. La traición que sentí fue abrumadora. No solo su traición hacia su esposa, aunque eso era enorme, sino su traición hacia mí. Por 3 meses, había estado derramando cuidado y compasión genuinos en lo que pensé que era una crisis médica. Había trabajado hasta el agotamiento, sacrificado el poquito tiempo libre que tenía, llevado mi propia salud al punto de quiebre, todo para cuidar a alguien que me mentía cada día. Pero había algo más, algo que me sorprendió aún más que la ira. En esos 3 meses de cuidarlo, algo había cambiado en nuestra relación. El hombre que había servido invisiblemente por 9 años, finalmente había empezado a verme como persona. Preguntaba por mi hija, recordaba detalles de mi vida, me agradecía pequeñas bondades. Aunque estuviera construido sobre una mentira, era la conexión más humana que había tenido en esa casa. Doblé la carta con cuidado y la regresé donde la había encontrado. Por primera vez en mi vida, tenía poder en esa relación. Sabía algo que podía destruirlo, destruir su matrimonio, destruir la imagen cuidadosa que proyectaban a su círculo social rico. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ese conocimiento? Esa noche, mientras lo ayudaba a meterse en la cama, me miró con lo que parecía gratitud genuina. Rosa, no sé qué haríamos sin ti, especialmente ahora. Catalina trata, pero no tiene tu toque, tu paciencia. Sus palabras se sintieron como vidrio en mi garganta. Quería sacudirlo, gritar que había sido paciente y cariñosa durante años antes de su parálisis falsa,
que había sido invisible y dada por sentada a pesar de dar todo lo que tenía que dar. Pero en lugar de eso, simplemente dije, «Buenas noches, señor Herrera. Grite si necesita algo». Caminé a casa por Nesa esa noche en un aturdimiento. Los sonidos de la ciudad lavándome sin realmente registrarse. Sirenas a la distancia, el rugir del metro, adolescentes hablando en español en las esquinas. Todos los sonidos de mi vida real, la vida que existía fuera de su torre de mármol. Pensé en Carmen, ahora de 17, y preparándose para solicitudes universitarias. Pensé en todos los momentos de su vida que me había perdido mientras cuidaba gente que no me veía verdaderamente como humana. Por primera vez en décadas, estaba enojada. No la ira silenciosa y tragada a la que estaba acostumbrada, sino una rabia ardiente que demandaba acción. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me aterrorizó y me emocionó. Iba a cambiar todo el juego por completo. Empecé poco a poco. Comencé a tomar mis horas de almuerzo completas, saliendo del edificio completamente en lugar de comer rápidamente en su cocina. Dejé de trabajar tarde sin compensación. Rechacé peticiones de tiempo extra que no eran verdaderas emergencias. Cuando la señora Herrera se quejó de que parecía menos comprometida últimamente, simplemente dije, «Estoy trabajando exactamente las horas que me pagan». El cambio en el hogar fue inmediato y dramático. La máscara de control pulido de la señora Herrera empezó a resbalarse. Me gritó por problemas menores. Polvo en una superficie que había limpiado el día anterior. Flores arregladas diferente de lo usual. «Siempre hemos podido depender de ti, Rosa», dijo durante una de estas confrontaciones. «Espero que no te estés dando ideas por encima de tu lugar, por encima de mi lugar». La frase reveló todo sobre cómo realmente me veía, a pesar de sus ocasionales reclamos de que yo era como familia. Se suponía que me quedara en mi lugar designado, agradecida e invisible, sin importar cuánto se expandiera mi papel o qué tan esencial se volviera mi trabajo. El comportamiento del señor Herrera también empezó a cambiar. Me observaba más cuidadosamente durante nuestras interacciones, y podía sentirlo tratando de leer mi humor, mi nivel de compromiso. A veces lo cachaba moviéndose ligeramente cuando pensaba que no estaba viendo, cambiando posición en su silla de ruedas, flexionando las manos de maneras que contradecían su supuesta parálisis. El engaño lo estaba desgastando, haciéndolo descuidado, pero el drama real vino de la misma señora Herrera. Enfrentada con la posibilidad de que realmente me fuera, empezó a mostrar sus colores verdaderos. Trató de sobornarme con bonos pequeños y regalos que se sentían más como insultos que apreciación. Se quejó con sus amigas sobre la falta de confiabilidad de la servidumbre doméstica estos días, suficientemente alto para que yo escuchara. Hasta llegó tan lejos como a sugerir que me estaba volviendo emocionalmente inestable, bajo el estrés de la condición del señor Herrera. El punto de quiebre llegó un jueves lluvioso de principios del verano. Había pedido la tarde libre para atender una llamada de conferencia de la orientadora escolar de Carmen, su primera conversación real sobre solicitudes universitarias, algo de lo que desesperadamente quería ser parte aunque fuera desde la distancia. La señora Herrera negó la petición, reclamando que el señor Herrera tenía una cita médica crucial que requería mi asistencia. Después descubrí que la cita era con su dermatólogo. Un chequeo de rutina para un hombre supuestamente paralizado de la cintura para abajo. Esa noche, hice una llamada telefónica que cambiaría todo. Llamé a Carmen por primera vez en meses. No solo para intercambiar nuestros usuales minutos de plática, sino para tener una conversación real sobre nuestras vidas, nuestra relación, nuestro futuro. «Mami», dijo, y su voz era más profunda de lo que recordaba, más madura. «Te extraño. Sé que trabajas duro por nosotras, pero extraño tener a mi madre aquí». Lloré entonces, sentada en mi pequeño departamento de Nesa, viendo las luces de la ciudad que nunca parecían incluirme en su promesa de emoción y oportunidad. Mi hija iba a graduarse de preparatoria, probablemente ir a la universidad, tal vez casarse y tener hijos propios, y yo me estaba perdiendo todo para cuidar gente que me veía como reemplazable. ¿Y si regresara a casa?, le pregunté. Las palabras me sorprendieron tanto como deben haberla sorprendido a ella.
¿En serio? ¿Lo dices en serio? Por primera vez en años. Lo decía completamente en serio. A la mañana siguiente, entré a ese penthouse con una energía diferente. Me cargué diferente. Me moví por sus espacios con un tipo nuevo de propósito. La señora Herrera se dio cuenta inmediatamente. Te ves diferente hoy, Rosa. Espero que la conversación de ayer no te molestara demasiado. Sabes que te valoramos tremendamente. Valorar. Una palabra tan cuidadosa, tan diferente de palabras como amar o apreciar o respetar. Fue entonces que el señor Herrera cometió su error. Me llamó a su estudio, ostensiblemente para discutir ajustes a su horario de medicamentos. Pero mientras me acercaba a su silla de ruedas, tiré deliberadamente una pluma de su escritorio. Sin pensar, se inclinó hacia adelante para cacharla. Un movimiento que habría sido imposible para alguien verdaderamente paralizado de la cintura para abajo. Nuestros ojos se encontraron en ese momento, y él supo que yo sabía. Rosa, dijo calladamente, ¿puedo explicar? ¿Puedes? Pregunté, mi voz estable a pesar del palpitar de mi corazón. ¿Puedes explicar 3 meses de mentiras? ¿Puedes explicar dejar que me trabajara hasta el agotamiento cuidando una lesión que no existe? ¿Puedes explicar usarme para probar la lealtad de tu esposa mientras nunca consideraste la mía? Volteó para otro lado, incapaz de encontrar mis ojos. No es lo que piensas. Tenía que saber. Tenía que ver quién era ella realmente cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Y qué aprendiste? Pregunté. Se quedó callado por un momento largo. Aprendí que ella no es quien pensé que era. Pero también aprendí algo más. Aprendí cómo se ve el cuidado verdadero. Lo que me has dado estos meses. Eso no es algo que puedas fingir o probar. Eso es simplemente quien eres. Sus palabras deberían haberse sentido como vindicación, pero solo me hicieron enojar más. Aprendiste cómo se ve el cuidado real porque te lo di libremente, creyendo que lo necesitabas. ¿Qué pasa cuando alguien prueba tu lealtad y la encuentra deficiente, señor Herrera? ¿Qué pasa cuando la persona en quien has confiado con tus momentos más vulnerables resulta estar mintiéndote? Lo dejé sentado ahí y caminé directamente al vestidor de la señora Herrera, donde se estaba preparando para otro almuerzo con sus amigas socialites. Señora Herrera, dije, necesito hablar con usted. Levantó la vista de su espejo de maquillaje, molesta por la interrupción. ¿No puede esperar, Rosa? Ya voy tarde. Su esposo no está paralizado. Las palabras colgaron en el aire entre nosotras como un desafío. Su cara pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, cálculo, antes de asentarse en algo frío y filoso. ¿Perdón? Ha estado fingiendo por meses, probándola, viendo cómo reaccionaría a estar casada con un hombre discapacitado. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. Agarró el borde de su tocador, los nudillos blancos contra sus uñas manicuradas. Entonces algo cambió en su expresión, y vi su cara real por primera vez, la cara detrás de toda la cortesía y gracias sociales. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y dispersar mentiras tan viciosas? No miento, y usted lo sabe. Ha sospechado que algo andaba mal todo este tiempo. Ha estado esperando una excusa para dejar de fingir que le importa. Diz se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera. Estás despedida. Empaca tus cosas y sal de mi casa inmediatamente. Excelente, dije, volteando hacia la puerta. Porque renuncio. La confrontación que había estado evitando por 9 años finalmente estaba pasando, y descubrí que ya no tenía miedo. Estaba cansada de tener miedo. Pero la señora Herrera no había terminado. No creas que puedes simplemente irte de esto, Rosa. Conozco gente importante. Puedo asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Me pausé en la puerta y la volteé a ver. Estaba perfectamente compuesta como siempre, vestido de diseñador, maquillaje impecable, joyería cara. Pero había algo desesperado en sus ojos que la hacía parecer más pequeña de alguna manera. Adelante, dije. Dígales a sus amigos importantes que no soy apta para el empleo porque no voy a participar en las mentiras de su esposo, o fingir no notar su negligencia. Veamos cómo sale esa conversación. Salí de ese cuarto y fui directamente al estudio del señor Herrera, donde todavía estaba sentado en su silla de ruedas, viéndose derrotado. Le dije simplemente,
Asintió lentamente. Me imaginé que lo harías. ¿Por qué lo hizo? ¿En serio? Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas arriba de un susurro. Porque tenía miedo de que ya no me amara. Porque quería creer que debajo de todas las compras y socialización y quejándose, todavía estaba la mujer con la que me casé hace 25 años. Pensé que si tan solo pudiera verla en una crisis, verla cuidarme de la manera que tú has. Pero ella no soy yo, dije. Y no puedes probar a alguien para que sea alguien más. No, estuvo de acuerdo. No puedes. Empecé a irme. Entonces me volteé una vez más. Para lo que vale la pena, señor Herrera, el cuidado que le di era real. Aunque su condición no fuera, mi compasión era genuina. Esa es la diferencia entre nosotros. No sé cómo ser falsa. Esa tarde, empaqué mis pocas pertenencias del cuarto pequeño que había ocupado en su departamento. 9 años de mi vida cabían en 2 maletas y una caja de cartón. Mientras doblaba mis uniformes por última vez, me di cuenta de que no tenía idea de qué me iba a poner mañana. Por casi una década, todo mi guardarropa había consistido en ropa de trabajo. No tenía idea de quién era Rosa Martínez cuando no estaba sirviendo a la familia Herrera. La señora Chen me encontró en el elevador de servicio mientras bajaba mis cosas. ¿Te vas?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Finalmente, dije. Sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en ese edificio en meses. Qué bueno por ti, Rosa. ¿A dónde vas? A casa, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio por primera vez en años. Pero antes de poder irme de la Ciudad de México completamente, había algo que necesitaba hacer. Usé parte de mis ahorros para contratar un abogado. No para venganza, sino para claridad. Quería entender mis derechos, lo que me podían deber después de 9 años de servicio fiel. La abogada, una mujer amable llamada Janet Torres, que se especializaba en derechos de trabajadores domésticos, revisó mis registros de empleo e hizo preguntas cuidadosas sobre mis condiciones de trabajo. Rosa, has estado sistemáticamente mal pagada por años. Solo las horas extras suman miles de pesos. Y si te requerían vivir en las instalaciones, hay protecciones adicionales y compensaciones que deberían haber aplicado. Más importante, descubrió algo de lo que no tenía ni idea que existía. El padre del señor Herrera, que había construido la fortuna familiar a través de inversiones inteligentes en la bolsa y adopción temprana de criptomonedas, había establecido un fideicomiso con provisiones para empleados domésticos a largo plazo. Cualquier empleado que sirviera a la familia fielmente por más de 5 años tenía derecho a una pensión y beneficios de salud. Los Herrera nunca habían mencionado este fideicomiso. Nunca me habían ofrecido los beneficios a los que tenía derecho legalmente. La cantidad era significativa. No riqueza que cambiara mi vida, pero suficiente para darme opciones reales por primera vez en mi vida adulta. Suficiente para regresar a Puebla y ayudar a Carmen con la universidad sin preocuparme por cómo íbamos a pagar la renta. Cuando Janet contactó a los abogados de los Herrera con esta información, la respuesta fue rápida y desesperada. Ofrecieron llegar a un acuerdo inmediatamente, sin preguntas, a cambio de mi silencio sobre el engaño del señor Herrera. Estaban aterrorizados de que la historia se volviera pública, de que su imagen cuidadosamente construida se desmoronara. Acepté su arreglo, pero no su silencio. No podía exponer las mentiras del señor Herrera sin destruir gente que no se lo merecía. Sus hijos, sus empleados que dependían de sus trabajos. Pero sí podía contar mi propia historia, compartir mi propia verdad sobre lo que era servir invisible por tantos años. El dinero del arreglo no era solo compensación por trabajo pasado, era libertad. Libertad real y tangible para tomar decisiones basadas en lo que quería en lugar de lo que me podía permitir. Usé parte de él para volar a casa a Puebla por primera vez en 9 años. Cuando vi a Carmen esperándome en el aeropuerto de Puebla, casi no la reconocí. Era más alta que yo ahora, segura y hermosa, con mis ojos pero una fuerza que nunca había poseído a su edad. «Mami», dijo, abrazándome en un abrazo que se sintió como volver a vivir. «Realmente estás aquí. Realmente estoy aquí», dije, y lo decía en maneras que iban más allá de geografía. Pasamos 3 semanas juntas,
hablando de todo, sus sueños de estudiar ingeniería, mis años en Ciudad de México, la relación que queríamos construir ahora que era libre de priorizarla. Me dijo sobre sentirse abandonada a veces, pero también sobre entender que había sacrificado por su futuro. Lloramos juntas, y nos reímos juntas, y planeamos juntas, de maneras que nunca habíamos podido hacer en llamadas telefónicas breves. Pero tenía una cosa más que hacer antes de poder verdaderamente seguir adelante. Volé de regreso a Ciudad de México una última vez, no para regresar a mi vida vieja, sino para cerrar ese capítulo apropiadamente. Quería ver a la señora Chen, agradecerle por ser la única persona en ese edificio que me había visto como humana. Quería caminar por Chapultepec de día, como visitante en lugar de alguien agarrando unos minutos entre turnos. Quería demostrarme a mí misma que podía existir en esa ciudad sin ser invisible. En mi último día, caminé por el edificio Herrera. Por las ventanas del vestíbulo, podía ver los pisos de mármol que solía pulir, los candiles de cristal que solía limpiar. Pero no sentí nostalgia, no arrepentimiento. Esa vida le pertenecía a alguien más, una mujer que había olvidado su propio valor, que había confundido ser necesitada con ser valorada. La señora Chen estaba trabajando su turno usual cuando paré a despedirme. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi cara. «Más ligera. Me siento diferente. ¿Cómo están las cosas arriba?» Se encogió de hombros. «Igual que siempre. Nueva empleada doméstica empezó la semana pasada. Muchachita de Guatemala. La señora Herrera ya se está quejando de que no hace las cosas como tú solías». Sentí un momento de simpatía por mi reemplazo, fuera quien fuera. Pero también sentí algo más. Confianza de que encontraría su propio camino, tomaría sus propias decisiones. Tal vez se quedaría 9 años, o tal vez se iría después de 9 meses. De cualquier manera, sería su decisión. «Dale esto», dije, dándole a la señora Chen un sobre sellado. Adentro había una carta que había escrito para la nueva empleada doméstica, compartiendo consejos prácticos sobre el trabajo, pero más importante sobre conocer su valor, establecer límites y recordar que era una persona completa más allá de su servicio a otros. 6 meses después, estaba asentada en una casa pequeña en Puebla con un jardín donde crecía hierbas y verduras, un porche donde podía ver la puesta del sol, y Carmen visitando cada fin de semana mientras terminaba su último año de preparatoria. Había empezado a trabajar medio tiempo para una organización sin fines de lucro local que ayudaba a trabajadores domésticos a entender sus derechos. No porque necesitara el dinero, sino porque quería prevenir que otras mujeres desaparecieran como yo lo había hecho. El trabajo era satisfactorio de maneras que nunca había experimentado. En lugar de pulir los logros de otras personas, estaba ayudando a mujeres a reconocer su propio valor. En lugar de ser invisible, estaba ayudando a otros a ser vistas. En lugar de servir en silencio, estaba encontrando mi voz. Una noche, mientras Carmen y yo hacíamos la cena juntas, me preguntó algo que me cachó desprevenida. «Mami, ¿alguna vez te arrepientes de esos años en Ciudad de México? ¿Todo ese tiempo que perdimos?» Pensé en ello cuidadosamente antes de responder. «Me arrepiento del tiempo que perdimos, mija. Me arrepiento de no estar aquí para tus 15 años, tus obras de teatro, tu primer desamor. Pero no me arrepiento del trabajo mismo. Aún en esa casa, aún siendo invisible, estaba aprendiendo algo importante sobre el cuidado, sobre la dignidad, sobre lo que significa darse a uno mismo. ¿Qué aprendiste?» Aprendí que el cuidado real no se puede fingir o probar o demandar. Tiene que darse libremente. Y tiene que ser mutuo. Le di todo a esa familia, pero nunca me dieron nada de vuelta. No reconocimiento, no respeto, ni siquiera bondad básica la mayoría del tiempo. Eso no es cuidado, es explotación. Carmen asintió pensativamente. ¿Y ahora? Ahora miré alrededor de nuestra casa pequeña, las fotografías de nosotras juntas en las paredes, los libros que Carmen estaba estudiando para sus exámenes de admisión universitarios, la comida simple que estábamos preparando con ingredientes de nuestro propio jardín. Ahora entiendo la diferencia entre ser necesitada y ser valorada, entre servir a otros y servirse hasta la desaparición.
La transformación no era solo externa. Nueva ubicación, nuevo trabajo, nueva relación con mi hija. Era interna también. Caminaba diferente ahora, con los hombros derechos y la cabeza alta. Hablaba diferente, sin el tono apologético que se había colado en cada interacción durante mis años de servicio invisible. Hacía contacto visual cuando conocía gente nueva. Me presentaba con mi nombre completo en lugar de solo Rosa la empleada doméstica. Más importante, había aprendido a decir no. No con ira o defensiva, sino con certeza calmada sobre mis propios límites. Cuando la organización sin fines de lucro me pidió trabajar fines de semana por 3 meses seguidos, expliqué que tenía compromisos previos con mi familia. Cuando los vecinos me pedían cuidar a sus niños gratis porque eres tan buena con los niños, cortésmente decliné o les coticé una tarifa justa por mi tiempo. La parte más difícil de esta nueva vida era aprender a aceptar bondad sin sospecha. Después de años de cuidado condicional, ayuda ofrecida solo cuando servía las necesidades de alguien más, batallé para confiar en gestos que parecían genuinamente generosos. Cuando Carmen me sorprendió con flores para mi cumpleaños, automáticamente me pregunté qué necesitaba de mí. Cuando mi vecina me trajo sopa durante un resfriado leve, me preocupé por lo que le debía a cambio, pero lentamente estaba aprendiendo a aceptar amor sin ganármelo, cuidado sin merecerlo, apreciación sin actuar por ella. Un año después de irme de Ciudad de México, recibí una carta inesperada reenviada desde mi dirección vieja. Era de Mauricio, uno de los gemelos Herrera que había ayudado a criar. Escribía para decirme que siempre había recordado mi bondad durante su infancia, que entendía ahora cuánto había sacrificado para cuidar a su familia. Quería agradecerme y hacerme saber que estaba usando parte de su riqueza de criptomonedas para establecer un fondo para educación y apoyo de trabajadores domésticos. La carta era bondadosa y genuina, y ayudó a sanar algo que ni siquiera me había dado cuenta que todavía estaba herido. Me recordó que no todo mi cuidado durante esos años había sido desperdiciado, que algunas semillas de compasión que había plantado habían echado raíz en lugares inesperados. Pero la sanación real vino de mi vida diaria en Puebla, del café matutino con Carmen antes de que se fuera a la escuela, de conversaciones con mi hermana María sobre todo lo que ambas habíamos aprendido mientras criábamos una niña entre las dos, del simple placer de cocinar comidas para gente que me agradecía por ellas, de trabajar en defensa donde mi voz importaba, donde mi experiencia era valorada, donde ayudar a otros no requería hacerme invisible. También encontré romance inesperado. Antonio, un viudo que trabajaba en la organización asociada de las sin fines de lucro, empezó a traerme café durante nuestras reuniones conjuntas. Era gentil y paciente, con arrugas de risa alrededor de los ojos y manos que habían trabajado construcción por 30 años. Nuestro cortejo fue lento y cuidadoso. 2 personas que habían aprendido a protegerse, descubriendo que podían estar seguras una con la otra. «Tú también mereces cuidado, Rosa», me dijo una noche mientras caminábamos por la playa. «Lo sabes, ¿verdad? No tienes que ganártelo, o trabajar por él, o probar que lo mereces». Las palabras me trajeron lágrimas a los ojos porque eran verdaderas, y porque me había tomado 60 años escucharlas. Carmen se graduó de preparatoria con honores, y decidió asistir a la Universidad Autónoma de Puebla para estudiar ingeniería. Podría haber ido a universidades en el DF, podría haber seguido el camino que una vez tomé alejándome del Estado, pero eligió quedarse, dijo, porque quería construir algo aquí, quería ser parte de la solución en lugar del éxodo. Además, me dijo con una sonrisa que me recordó a mi propia madre, tengo demasiado tiempo perdido que recuperar contigo. En su día de graduación, me senté en la audiencia usando un vestido que había elegido para mí, no un uniforme, no algo práctico para las necesidades de alguien más, sino algo hermoso que me hacía sentir feliz. Vi a mi hija caminar por ese escenario, y pensé en todos los escenarios que me había perdido, todos los momentos que había sacrificado, pero también pensé en la mujer en que me había convertido por esos sacrificios, no a pesar de ellos, sino por ellos. Había aprendido resistencia y compasión, y la diferencia entre servir a otros y servirse hasta la nada. Había aprendido que la dignidad viene de adentro,
no del reconocimiento de otros. Había aprendido que el amor dado libremente nunca se desperdicia, aun cuando no se regrese. Más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida, para demandar más para ti, para salir de las sombras y entrar a tu propia luz. 2 años después de irme de Ciudad de México, recibí una comunicación final de ese capítulo de mi vida. La señora Herrera mandó una nota breve por su abogado, preguntando si estaría dispuesta a proporcionar una referencia para su nueva empleada doméstica, que aparentemente batallaba con la naturaleza demandante de la posición. Escribí de vuelta por mi propia abogada. Sí, había mantenido a Janet Torres con honorarios, no porque esperara más problemas legales, sino porque tener una defensora se había vuelto parte de mi compromiso de valorarme. Mi mensaje era simple. Estaría feliz de hablar con su empleada sobre derechos de los trabajadores, compensación justa y límites profesionales. No estaba dispuesta a ayudarles a encontrar a alguien más para desaparecer en su torre de mármol de riqueza e indiferencia. Nunca siguieron el tema. Estos días, despierto cada mañana en mi casa pequeña con el sol entrando por ventanas que elegí, en una cama que compré para mi propia comodidad, usando ropa que me hace sentir como yo misma. Hago café fuerte y dulce como me gusta, no como alguien más lo prefiere. Cuido mi jardín porque cultivar cosas me trae gozo, no porque la estética de alguien más requiere paisajismo perfecto. Carmen está en su 2º año de universidad ahora, estudiando ingeniería mecánica y trabajando medio tiempo en una sin fines de lucro que lleva tecnología sustentable a comunidades rurales. Para 2 veces por semana a cenar, y hablamos de sus clases, sus amigos, sus sueños para el futuro. A veces hablamos de esos años cuando me fui, pero sin el dolor que una vez hizo esas conversaciones muy difíciles de tener. Solía estar enojada, me dijo recientemente. Enojada de que otros niños tenían a sus madres en cada partido de fútbol, cada obra de teatro, cada fiesta de cumpleaños. Pero ahora creo que tal vez aprendí algo valioso de verte sacrificar por nuestro futuro. ¿Qué aprendiste? Aprendí qué no hacer, dijo con una risa que quitó cualquier aguijón de las palabras. Aprendí que cuidar a otros es hermoso, pero desaparecer en el servicio a otros no. Aprendí que quiero ayudar gente, pero también quiero ayudarme a mí misma. Dottie, el trabajo que hago ahora con trabajadores domésticos se ha expandido más allá de mi papel original de medio tiempo. Ayudo a mujeres a entender sus derechos legales, negociar salarios justos y reconocer las señas de explotación. También las ayudo con algo más difícil, entender su valor más allá de su utilidad a otros. No eres un servicio, le digo a cada mujer con que trabajo. Proporcionas un servicio. Eres un ser humano con necesidades y sentimientos y sueños, y el derecho a ser tratada con dignidad. Es una lección que todavía estoy aprendiendo yo misma, cada día. Antonio y yo nos casamos la primavera pasada en una ceremonia pequeña en mi jardín, rodeados de Carmen, María y unos amigos cercanos de nuestra comunidad de trabajo. No era el tipo de boda elaborada con que los Herrera renovaron sus votos durante mi 5º año trabajando para ellos, no candiles de cristal, o flores de diseñador, o fotógrafos capturando cada momento. Pero era real y gozosa y completamente nuestra. Durante nuestros votos, Antonio prometió verme, valorarme y apoyar mis sueños aunque requirieran sacrificio de él también. Prometí lo mismo de vuelta. Éramos 2 personas que habían aprendido la diferencia entre ser necesitadas y ser amadas, creando algo juntos basado en respeto mutuo, en lugar de obligación. Nuestra luna de miel fue una semana en el cuarto viejo de Carmen, durmiéndonos hasta tarde y haciendo desayuno juntos y hablando de todo y nada. Placeres simples que se sentían revolucionarios después de una vida de servir las necesidades complejas de otros. Todavía pienso en mis años en Ciudad de México a veces, pero ya no con amargura. Pienso en ellos de la manera que podrías pensar en un libro difícil que te enseñó algo importante, agradecida por las lecciones, pero contenta de haber terminado la historia. A veces me pregunto sobre el señor y la señora Herrera, si alguna vez se las arreglaron para cuidarse realmente en lugar de probar la lealtad del otro. Me pregunto sobre sus hijos, si aprendieron a ver a sus empleados como seres humanos. Me pregunto sobre mi reemplazo,
Si ha encontrado maneras de mantener su dignidad mientras hace trabajo que tan fácilmente puede borrar tu sentido personal. Más que nada, pienso en el futuro. Carmen se graduará el año que viene y empezará su carrera como ingeniera. Antonio y yo estamos hablando de viajar juntos, visitar lugares que siempre quise ver como turista en lugar de trabajadora. Estoy considerando escribir un libro sobre las experiencias de trabajadores domésticos, añadiendo mi voz al movimiento creciente para reconocimiento y derechos. Pero mis momentos favoritos todavía son los callados. El café de la noche en mi porche, viendo el sol ponerse sobre las montañas. Las cenas dominicales con 3 generaciones de mujeres de mi familia, compartiendo historias y risas alrededor de una mesa donde la voz de cada una importa por igual. Mañanas martes ordinarias cuando despierto y recuerdo que hoy, como cada día ahora, me pertenece. Tengo 60 años. Y finalmente sé quién es Rosa Martínez cuando no está sirviendo la historia de alguien más. Es madre, esposa, defensora, amiga. Cultiva verduras hermosas y cuenta chistes horribles y llora durante películas románticas. Es generosa con su tiempo, pero protectora de su energía. Ama profundamente, pero ya no ama desesperadamente. Sirve a otros por elección en lugar de obligación. Es libre. El trabajo en las sin fines de lucro me ha enseñado cosas sobre mí misma que nunca esperé descubrir. Cada mujer que camina por nuestras puertas carga su propia versión de mi historia. Detalles diferentes. Las mismas heridas. Está Elena, quien limpió oficinas en el centro por 15 años antes de darse cuenta de que sus empleadores le robaban de sus pagos. Está Sofía, quien crió 3 hijos para una familia rica, mientras su propio hijo crecía con su abuela en El Salvador. Está María del Carmen, quien trabajó como cuidadora interna para una mujer mayor que la trató como sierva por contrata, nunca permitiendo días libres, nunca reconociendo los sacrificios que hacía. Nos sentamos en círculo cada jueves en la noche en el pequeño centro comunitario en el centro, 8 a 12 mujeres dependiendo de la semana, compartiendo historias sobre café y pasteles que María hace en su nuevo trabajo en una panadería que la trata como la profesional capacitada que es. Estas sesiones no fueron mi idea originalmente. Crecieron orgánicamente de reuniones 1 a 1, que se volvieron conversaciones grupales, que se volvieron algo como terapia grupal, aunque nunca le hemos llamado así. Dime, le pregunto a cada mujer nueva que se une. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Las respuestas siempre rompen el corazón. No puedo recordar, dicen. O, ¿qué quieres decir? Como si el concepto de gozo personal fuera territorio extranjero que nunca se les había permitido explorar. El mes pasado, ayudamos a una mujer llamada Esperanza a presentar una queja por robo de salario contra la familia de restauranteros para la que había trabajado en su casa. Había estado cocinando cenas elaboradas para sus amigos, trabajando días de 16 horas durante sus temporadas frecuentes de entretenimiento, nunca recibiendo pago de tiempo extra, o ni siquiera reconocimiento básico por las habilidades culinarias que hicieron legendarios sus eventos sociales entre su círculo social rico. La familia se había vuelto tan cómoda con su invisibilidad que discutían asuntos familiares privados enfrente de ella como si no estuviera ahí, olvidando que entendía inglés perfectamente bien. Hablaban de los problemas de drogas de su hijo, el desorden alimenticio de su hija, su propia terapia matrimonial, le dijo a nuestro grupo, su voz volviéndose más fuerte con cada sesión. Me confiaron sus secretos más íntimos, pero nunca confiaron en mí lo suficiente como para pagarme lo que valía. La victoria legal fue rápida y decisiva. Casos de robo de salario con documentación clara rara vez llegan a corte. Pero la victoria personal fue más compleja y más difícil de ganar. Esperanza tuvo que aprender a valorar sus propias habilidades, a verse como profesional en lugar de alguien agradecida por cualquier sobra de empleo que pudiera encontrar. Soy chef, nos dijo una noche, las palabras sonando extrañas y maravillosas en su boca. No solo soy alguien que cocina, soy chef. Estas historias me recordaron mi propio viaje, pero también me mostraron cuántas maneras diferentes la invisibilidad puede manifestarse. Algunas de las mujeres habían estado físicamente aisladas, trabajando solas en casas ricas con mínimo contacto exterior.
Otras habían estado emocionalmente aisladas, rodeadas de empleadores que las trataban bondadosamente en la superficie, mientras sistemáticamente minaban su sentido de autoestima. Otras habían estado profesionalmente aisladas, realizando trabajo capacitado, cuidado de niños, cuidado de ancianos, administración del hogar, que era descartado como trabajo no capacitado por gente que no podía manejar sus propias necesidades domésticas básicas. Lo que nos unía a todas era el trabajo lento y difícil de recordar quiénes éramos antes de aprender a desaparecer. El avance para mí vino durante una sesión sobre límites. Estábamos discutiendo cómo decir no a demandas irrazonables, cómo negociar por trato justo, cómo mantener tu sentido personal mientras haces trabajo que requiere adaptación constante a las necesidades y preferencias de otras personas. Pero, ¿y si me reemplazan?, preguntó Luz, una mujer que había estado cuidando a un hombre mayor con demencia por 3 años. ¿Y si pido un día libre por semana y simplemente encuentran a alguien más que no va a pedir nada? Era la pregunta que todas cargábamos, el miedo que nos mantenía aceptando situaciones inaceptables, el miedo de que nuestras necesidades, nuestros límites, nuestra humanidad básica fueran lujos que no nos podíamos permitir. Entonces te reemplazan con alguien que va a tener que aprender lo que tú aprendiste, dije lentamente, trabajando el pensamiento mientras hablaba. Te reemplazan con alguien que todavía no conoce sus rutinas, sus preferencias, sus gatillos. Te reemplazan con alguien que va a cometer los errores de los que tú ya aprendiste. Te reemplazan con alguien que se preocupa menos por su bienestar de lo que tú te preocupas. Me pausé, viendo alrededor del círculo a estas mujeres que habían dado tanto de sí mismas que habían olvidado su propio poder. Y te reemplazan con alguien que todavía no conoce su propio valor. Alguien que eventualmente va a aprender lo que nosotras hemos aprendido, quien eventualmente va a pedir lo que nosotras estamos pidiendo. El ciclo continúa hasta que los empleadores se den cuenta de que tratarnos justamente es más fácil que constantemente entrenar gente nueva. Luz consideró esto por un momento. Entonces mi irme no es solo sobre mí. Tu irte es sobre todas nosotras. Tu quedarte en una mala situación también es sobre todas nosotras. Cuando aceptamos menos de lo que merecemos, hacemos más fácil que los empleadores esperen lo mismo de todas las demás. La sesión terminó con Luz programando una conversación con su empleador sobre términos revisados de empleo. Pidió 2 días libres por semana, un horario claro de deberes y compensación por el trabajo emocional adicional involucrado en el cuidado de demencia. Para su sorpresa, estuvieron de acuerdo inmediatamente. Creo que tenían miedo de que me fuera a ir completamente, nos dijo la semana siguiente. Había estado pensando que era tan fácil de reemplazar, pero ellos habían estado preocupándose por perderme por meses. Estas conversaciones empezaron a cambiar cómo pensaba sobre mi propia historia. Por años, había enmarcado mi experiencia con los Herrera como una historia de precaución sobre explotación e invisibilidad, pero ahora estaba empezando a verla como algo más. Una historia sobre el poder que poseemos aún cuando nos sentimos sin poder, las elecciones que podemos hacer aún en circunstancias restringidas, el momento cuando decidimos parar de desaparecer y empezar a demandar ser vistas. El crecimiento de nuestro grupo de apoyo llevó a oportunidades que nunca podría haber imaginado durante mis años de servicio silencioso. Periodistas locales empezaron a contactarnos, queriendo escribir sobre los derechos de trabajadores domésticos y la fuerza de trabajo oculta que hacía que los barrios ricos funcionaran. Al principio, era reluctante a hablar públicamente. Una vida de invisibilidad no te prepara para el foco de atención, aun cuando el foco sirve un propósito bueno. Pero Carmen me animó a compartir nuestra historia. Mami, siempre me dijiste que el silencio protege a la gente equivocada. Ahora tienes una oportunidad de proteger a la gente correcta, rehusando estar callada. Mi primera entrevista fue con una estación de radio en español que llegaba a trabajadores domésticos por toda la área metropolitana. Les conté sobre los 9 años que pasé puliendo las vidas de otras personas mientras la mía se opacaba, sobre descubrir el engaño del señor Herrera, sobre encontrar el valor para reclamar mi dignidad y mi futuro.
Pero también hablé sobre la hermandad que había encontrado entre mujeres haciendo trabajo similar, la sabiduría y resistencia de trabajadores que habían sido descartados como no capacitados, la importancia de reconocer el trabajo doméstico como trabajo real merecedor de protección real. La respuesta fue abrumadora. La estación de radio recibió docenas de llamadas de oyentes que querían saber más sobre derechos de trabajadores, sobre nuestro grupo de apoyo, sobre recursos para gente en situaciones similares. Empezamos a recibir referencias de iglesias, de centros comunitarios, de redes de boca en boca que conectaban mujeres a través de barreras étnicas y lingüísticas. Dentro de 6 meses, nuestro círculo de jueves por la noche se había convertido en un centro de recursos semanal, un taller de Conozca sus derechos de sábado por la mañana, y una red de referencias para abogados, servicios sociales y oportunidades de empleo alternativo. Ya no solo estábamos ayudando a mujeres a escapar malas situaciones, las estábamos ayudando a imaginar y crear mejores. El trabajo era profundamente satisfactorio, pero también era agotador de maneras que no había anticipado. Cada historia que escuchaba cargaba ecos de mi propio trauma, mis propios años de desaparición. Algunas noches llegaba a casa de nuestros talleres sintiéndome agotada y enojada, no con las mujeres que compartían sus experiencias, sino con los sistemas que hacían tales experiencias tan comunes. Carmen notó el costo que el trabajo me estaba cobrando. «Estás empezando a verte como solías verte en Ciudad de México», dijo una noche cuando llegué a casa particularmente agotada. «Como si estuvieras cargando el mundo entero en tus hombros». Tenía razón. Estaba cayendo en patrones viejos, tratando de salvar a todas mientras descuidaba mis propias necesidades. Las habilidades que me habían hecho buena cuidadora, empatía, altruismo, la habilidad de anticipar las necesidades de otros, se estaban volviendo obstáculos en mi trabajo de defensa. Me estaba quemando en nombre de gente a la que trataba de ayudar, olvidando los límites que había trabajado tan duro para establecer en mi vida personal. Antonio sugirió que tomara un sabático del trabajo sin fines de lucro, solo unas semanas para descansar y ganar perspectiva. La idea me aterrorizó. ¿Y si las mujeres dejaban de venir a nuestras sesiones? ¿Y si el impulso que habíamos construido se disipaba? ¿Y si cuidarme a mí misma significaba fallar en cuidar a otros? Pero entonces recordé algo que había aprendido en mi propia recuperación de invisibilidad. Modelar autorrespeto les enseña a otros a demandar respeto por sí mismos. Si me quemaba tratando de ayudar a otras mujeres a encontrar balance, ¿qué tipo de mensaje mandaba eso sobre la posibilidad de cambio sustentable? Tomé 2 semanas libres del trabajo de defensa y las pasé haciendo cosas que alimentaron mi alma en lugar de agotarla. Leí novelas en mi jardín, libros que elegí para placer en lugar de educación. Cociné comidas elaboradas para Antonio y Carmen, no porque se esperara, sino porque disfrutaba la creatividad y la conversación que pasaba alrededor de nuestra mesa de comedor. Tomé caminatas largas por el Puebla histórico, visitando los lugares con los que había soñado durante mis años en penthouses del DF, viéndolos ahora por ojos que pertenecían a una turista en mi propia patria. Más importante, pasé tiempo sola. Después de décadas de servicio constante a otros, la soledad todavía se sentía como un lujo para el que necesitaba permiso para disfrutar. Pero gradualmente, recordé cómo ocupar espacio sin disculparme por ello. Cómo disfrutar mi propia compañía sin sentirme culpable por no ser útil a otros. Cuando regresé al trabajo sin fines de lucro, lo hice diferente. Establecí límites claros sobre mi disponibilidad, tanto para consultaciones individuales como para apoyo grupal. Entrené a otras mujeres para facilitar algunas de nuestras sesiones, distribuyendo el trabajo emocional en lugar de absorberlo todo yo. Hice espacio para que mi propia historia fuera una historia entre muchas, en lugar del modelo con que todas las otras experiencias se medían. Los cambios mejoraron tanto la calidad de nuestro trabajo como la sustentabilidad de nuestra organización. Las mujeres que habían estado recibiendo ayuda empezaron a proporcionar ayuda a miembros nuevos. Nuestro grupo desarrolló experiencia en áreas diferentes. Algunos miembros se volvieron hábiles en documentación de robo de salario, otros en temas de inmigración, otros en negociar con empleadores que estaban dispuestos a cambiar, pero necesitaban guía sobre prácticas justas.
también empezamos a llegar más allá de nuestra comunidad inmediata. Otras ciudades tenían trabajadores domésticos organizándose por mejores condiciones, y empezamos a participar en redes regionales y nacionales. Me encontré viajando a conferencias y reuniones de estrategia, compartiendo lo que habíamos aprendido en Puebla y aprendiendo de organizadores que luchaban batallas similares en contextos diferentes. En una conferencia en Guadalajara, conocí a una mujer llamada Gracia que había trabajado por 23 años como niñera para una familia en Zapopan. Sus experiencias eran extrañamente similares a las mías. La expansión gradual de responsabilidades sin aumentos correspondientes en compensación, el trabajo emocional de cuidar niños mientras se perdía hitos en la vida de su propia hija, la sensación persistente de que sus propias necesidades eran menos importantes que las de la familia que servía. Pero la historia de Gracia tuvo un final diferente. En lugar de llegar a un punto de quiebre e irse, había organizado con otras niñeras y empleadas domésticas en su área para demandar mejores condiciones de trabajo colectivamente. Habían formado una asociación de trabajadores, negociado una escala de pagos estándar y creado una red de apoyo que prevenía que empleadores individuales explotaran el aislamiento de los trabajadores. La diferencia fue, me dijo Gracia durante un descanso de café, aprendí temprano que mi situación no era única para mí. Cuando piensas que eres la única experimentando algo, te culpas a ti mismo por no ser suficientemente fuerte o inteligente para arreglarlo. Cuando te das cuenta de que el problema es estructural, puedes organizarte para cambiar la estructura. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminó la conferencia. Mi experiencia con los Herrera se había sentido intensamente personal, una historia sobre la disfunción de una familia y el viaje de una mujer hacia autorrespeto. Pero escuchando docenas de historias similares de mujeres a través de regiones diferentes, niveles económicos diferentes, estructuras familiares diferentes, empecé a ver patrones que iban más allá de relaciones individuales. Los problemas que enfrentábamos no eran fallas de carácter o mala suerte. Eran resultados predecibles de sistemas que devaluaban el trabajo reproductivo, que trataban el trabajo de cuidado como naturalmente trabajo de mujeres, sin importar compensación o condiciones de trabajo, que asumían que las necesidades de las mujeres eran secundarias a las necesidades familiares, aun cuando no éramos parte de esas familias. Entender esta dimensión sistémica de nuestras experiencias cambió cómo pensaba sobre las soluciones. El empoderamiento individual era esencial. Las mujeres necesitaban aprender su valor, establecer límites, demandar trato justo. Pero el empoderamiento individual sin cambio sistémico solo significaba que mujeres conscientes y confiadas dejarían malas situaciones y serían reemplazadas por mujeres que todavía no habían aprendido su poder. Esta realización llevó al proyecto más ambicioso que nuestra organización había emprendido. Trabajando con socios en 3 otras ciudades, bosquejamos legislación modelo para los derechos de trabajadores domésticos, un proyecto de ley que establecería protecciones laborales básicas, aseguraría acceso a beneficios y crearía mecanismos para dirigir violaciones del lugar de trabajo. El proceso tomó 2 años de investigación, borrador, cabildeo y construcción de coalición. Me encontré en cuartos que nunca podría haber imaginado entrar durante mis años de servicio invisible, oficinas legislativas, conferencias legales, reuniones con representantes de sindicatos y defensores de derechos de inmigrantes. A veces me sentía fuera de lugar, conscientemente aware de mi acento, mi nivel de educación, mi fondo como solo una empleada doméstica. Pero entonces recordaba que mi experiencia me calificaba para hablar sobre trabajo doméstico, de maneras que títulos en leyes y experiencia en pólizas no podían igualar. La primera vez que testifiqué ante un subcomité legislativo, las manos me temblaron tan mal que apenas podía leer mi declaración preparada. Había escrito sobre mis años con los Herrera, sobre el robo de salario y explotación que había experimentado, sobre las mujeres con las que ahora trabajaba que enfrentaban desafíos similares. Pero parada en ese podio, enfrentando un cuarto lleno de legisladores, en su mayoría hombres que nunca habían limpiado la casa de alguien más o criado los hijos de alguien más, sentí la invisibilidad familiar amenazando con tragarme.
Entonces miré hacia la galería y vi a Carmen, quien había tomado un día libre de sus clases de ingeniería para estar ahí. Vi a Antonio, quien había manejado 3 horas a la capital para apoyarme. Vi a María, Elena, Luz y media docena de otras mujeres de nuestro grupo de apoyo, todas vestidas en su mejor ropa, todas ahí para presenciar sus experiencias siendo habladas en voz alta en un cuarto donde se hace póliza. Mi nombre es Rosa Martínez, dije, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Por 9 años, fui invisible en un penthouse del DF, cuidando a una familia que nunca me vio como completamente humana. Estoy aquí hoy para asegurarme de que otras mujeres como yo nunca tengan que elegir entre trabajo digno y supervivencia. El proyecto no pasó ese año, pero empezó conversaciones que continuaron en audiencias de comité, foros comunitarios y páginas editoriales. Más importante, les dio a mujeres como nosotras un marco para hablar sobre nuestras experiencias como temas de derechos laborales, en lugar de luchas personales. Nos ayudó a vernos como trabajadores merecedoras de protección legal, en lugar de individuos esperando mejor trato de empleadores benevolentes. El trabajo organizador también me conectó con un movimiento más amplio de mujeres que habían transformado sus propias experiencias de explotación en defensa para cambio sistémico. Conocí extrabajadores de ropa que se habían vuelto organizadores laborales, extrabajadores agrícolas que se habían vuelto defensores de pólizas, extrabajadores de restaurantes que se habían vuelto propietarios de negocios pequeños comprometidos con prácticas justas de empleo. Estas mujeres me enseñaron que sanar de invisibilidad no se trataba solo de recuperar tu sentido individual personal, se trataba de trabajar para cambiar las condiciones que hicieron desaparecer sentir necesario en primer lugar. Recuperación personal y acción política no eran procesos separados, sino parte del mismo viaje hacia dignidad y visibilidad. Mientras se acercaba nuestro 3er aniversario como organización, me encontré reflexionando en cuánto había cambiado. No solo en mi propia vida, sino en las vidas de las mujeres con las que trabajaba, y la conversación más amplia sobre los derechos de trabajadores domésticos. Habíamos ayudado a docenas de mujeres a recuperar salarios robados, mejorar sus condiciones de trabajo y desarrollar su capacidad para liderazgo y defensa. Habíamos influenciado pólizas locales y regionales, contribuido a conversaciones nacionales sobre el valor del trabajo de cuidado, y construido redes que conectaban trabajadores domésticos a través de fronteras geográficas y lingüísticas. Pero tal vez más importante, habíamos creado un espacio donde mujeres que habían estado aisladas e invisibles podían juntarse, compartir sus experiencias y recordar que merecían mejor que las condiciones que habían aceptado. Habíamos roto el silencio que mantenía invisible la explotación e hicimos posible que las mujeres vieran sus luchas individuales como parte de un patrón más grande que podía cambiarse a través de acción colectiva. La celebración de aniversario se llevó a cabo en el centro comunitario, donde nuestro grupo de apoyo se reunía cada jueves. Las mujeres trajeron comida de sus países de origen, el mole de Esperanza de México, las pupusas de Elena de El Salvador, el arroz con frijoles de Luz de República Dominicana, mis propios tamales de Puebla. La diversidad de lenguas y acentos en el cuarto me recordó que el trabajo doméstico cruza todas las fronteras étnicas y nacionales, que la experiencia de invisibilidad era algo que las mujeres inmigrantes compartíamos sin importar de dónde habíamos venido o a dónde íbamos. Carmen dio un discurso breve sobre ver a su madre transformarse de alguien que se disculpaba por ocupar espacio a alguien que demandaba espacio para otros. Antonio habló sobre el efecto dominó de sanación individual, cómo Rosa, reclamando su propia dignidad, había cambiado no solo su vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Varias de las mujeres compartieron sus propias historias de cambio, de victorias pequeñas y grandes en sus vidas laborales, de relaciones con empleadores que habían cambiado de explotación hacia respeto mutuo, pero los comentarios que más me movieron vinieron de miembros más nuevos de nuestro grupo, mujeres que apenas empezaban a reconocer su propio valor. Cuando primero vine aquí, dijo Patricia, quien había estado trabajando para la misma familia por 12 años sin un aumento, pensé que mis problemas eran porque no era suficientemente agradecida, no suficientemente flexible,
No era suficientemente buena en mi trabajo. Ahora entiendo que el problema no era yo. El problema era que estaba siendo explotada, y eso no es lo mismo. Sus palabras me recordaron mi propio viaje de autoculpa a análisis, de vergüenza individual a acción colectiva. La transformación no se trataba solo de cambiar nuestras circunstancias, aunque eso era importante. Se trataba de cambiar cómo entendíamos nuestras circunstancias, cómo interpretábamos nuestras experiencias, cómo imaginábamos nuestras posibilidades. Mientras se acababa la noche y la gente empezó a irse, me encontré parada en el centro comunitario vacío con Carmen y Antonio, viendo las fotos que habíamos exhibido mostrando el crecimiento de nuestra organización. Fotos de nuestras primeras reuniones de grupo de apoyo nerviosas, nuestros primeros eventos de hablar en público, nuestro primer testimonio legislativo, fotos de mujeres que habían empezado como clientes y se habían vuelto defensoras, que habían empezado pidiendo ayuda y terminaron proporcionando liderazgo. «Mami», dijo Carmen, ¿alguna vez piensas en qué habría pasado si te hubieras quedado en Ciudad de México? Si nunca hubieras confrontado al señor Herrera, nunca hubieras renunciado, nunca hubieras venido a casa? Consideré la pregunta seriamente. Pienso en ello a veces. Creo que habría desaparecido completamente, eventualmente. Solo me habría desvanecido hasta que no hubiera quedado nada de Rosa Martínez, excepto el trabajo que hizo para otras personas. Pero no lo hiciste. No, no lo hice. Y tampoco lo hizo ninguna de las otras mujeres que encontró su camino a nuestro grupo. Todas decidimos, en algún punto, que valíamos más que nuestra utilidad a otros. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué te hizo elegir diferente? Era una pregunta que me habían hecho periodistas, investigadores estudiando trabajadores domésticos, mujeres tratando de entender sus propias situaciones. La respuesta era compleja y personal para las circunstancias de cada mujer, pero había hilos comunes. Creo que fue darme cuenta de que tenía una elección, dije lentamente. Por tanto tiempo, pensé que mis opciones eran quedarme invisible y estar agradecida por el trabajo, o hablar y perder todo. No me di cuenta de que había una tercera opción, irme de la situación que requería que fuera invisible y crear condiciones donde podía ser vista. Y esa tercera opción solo era posible porque tenías apoyo, añadió Antonio. La ayuda legal, el dinero del arreglo, la familia esperándote en Puebla. No todas las mujeres tienen esos recursos. Tenía razón, y era algo en lo que pensaba seguido en mi trabajo de defensa. Mi escape de explotación había sido hecho posible por una combinación de factores: recursos financieros, apoyo familiar, conocimiento legal, y las circunstancias particulares del engaño del señor Herrera que me dieron palanca en negociaciones. No todas las mujeres en situaciones similares tenían acceso a los mismos recursos. Pero lo que sí podíamos proporcionar era comunidad, información y apoyo mutuo. Podíamos ayudar a mujeres a entender sus derechos legales, conectar con recursos y desarrollar estrategias para cambio incremental, aun cuando escape inmediato no fuera posible. Podíamos ayudarlas a mantener su sentido de autovalor mientras navegaban elecciones imposibles. Podíamos ayudarlas a ver que sus luchas individuales eran parte de un patrón más grande que se podía dirigir a través de acción colectiva. Más importante, podíamos ayudarlas a recordar que eran personas completas con necesidades y sueños y derechos, no solo proveedores de servicios agradecidos por cualquier trato que recibieran. El trabajo continuaba evolucionando mientras se profundizaba nuestro entendimiento y se expandía nuestra red. Empezamos a ofrecer clases de inglés para mujeres que querían mejorar sus oportunidades económicas. Hicimos sociedad con escuelas vocacionales para proporcionar entrenamiento en habilidades que podían llevar a trabajo mejor pagado. Creamos un programa de microcrédito que ayudó a mujeres a empezar sus propios negocios de servicios domésticos, estableciendo sus propios precios y condiciones de trabajo. También empezamos a trabajar con empleadores que querían hacerlo mejor pero no sabían cómo. Muchas de las familias que contrataban trabajadores domésticos genuinamente se preocupaban por tratar a sus empleados justamente, pero habían crecido en sistemas que normalizaban la explotación y nunca habían aprendido a ver empleados domésticos como profesionales merecedores de prácticas estándar de empleo.
Estos empleadores necesitaban educación sobre salarios justos, descripciones claras de trabajo, límites apropiados entre relaciones personales y profesionales. Necesitaban entender que contratar a alguien para trabajar en tu casa no te daba acceso ilimitado a su trabajo, sus emociones o sus vidas personales. Necesitaban aprender la diferencia entre bondad y respeto, entre gratitud y compensación, entre tratar a alguien bien y tratar a alguien justamente. Los talleres de educación de empleador fueron parte del trabajo más desafiante que hicimos, porque requerían que construyéramos relaciones de construcción de puentes con gente que tenía poder estructural sobre trabajadores domésticos, mientras todavía defendíamos claramente por los derechos de los trabajadores. Pero también fue parte del trabajo más importante, porque dirigía el lado de demanda de la ecuación de explotación. Una participante en estos talleres era Jennifer, una cirujana pediátrica que empleó a una niñera de tiempo completo para sus 2 hijos pequeños. Vino a nuestro taller después de que su niñera anterior renunció abruptamente, diciéndole que había sido injusta y demandante, sin proporcionar detalles específicos sobre lo que necesitaba cambiar. Pensé que estaba siendo razonable, le dijo Jennifer a nuestro grupo durante su primera sesión. Pagué arriba del salario mínimo, le di bonos en Navidad, le dije todo el tiempo cuánto la apreciábamos. No entiendo qué estaba haciendo mal. Mientras trabajamos por las especificaciones de sus prácticas de empleo, los temas se volvieron claros. Jennifer había estado pagando arriba del salario mínimo, pero no contando por tiempo extra, a pesar de esperar que su niñera estuviera disponible para noches y fines de semana cuando emergencias médicas surgían. Le daba bonos de Navidad, pero nunca había proporcionado vacaciones pagadas o días de enfermedad. Había expresado apreciación, pero también había esperado que su niñera hiciera tareas domésticas no relacionadas al cuidado de niños sin compensación adicional. Más problemático, había tratado la vida personal de su niñera como secundaria a las necesidades de la familia. Cuando la niñera pidió tiempo libre para atender la obra de teatro de su propia hija, Jennifer la había hecho sentir culpable por irse durante un periodo ocupado en el hospital. Cuando la niñera estaba enferma, Jennifer le había pedido que viniera de todos modos, porque no podía encontrar cuidado de niños alternativo. Creo que confundí ser amigable con ser justa, se dio cuenta Jennifer para el final de la serie de talleres. Pensé que porque hablé con ella sobre cosas personales y la invité a eventos familiares, eso compensaba por no darle protecciones básicas de empleo. Jennifer se volvió una de nuestras defensoras más efectivas entre familias profesionales, compartiendo lo que había aprendido con otros padres trabajadores y ayudándolos a entender que buenas intenciones no eran suficientes. Justicia estructural requería pólizas y prácticas intencionales. Estos esfuerzos de educación de empleador me ayudaron a entender que la explotación en trabajo doméstico usualmente no era el resultado de intento malicioso. Más seguido, era el resultado de sistemas que habían normalizado la invisibilidad del trabajo reproductivo e hicieron parecer natural que las familias tuvieran acceso ilimitado al tiempo y energía de trabajadores de cuidado. Cambiar esos sistemas requería trabajo en múltiples niveles, cambios de póliza que establecieron protecciones legales, cambios culturales que reconocieron el trabajo de cuidado como trabajo capacitado y valioso, y cambios individuales en cómo las familias entendían sus relaciones con la gente que emplearon para mantener sus hogares y cuidar sus familiares. 5 años después de irme de Ciudad de México, recibí una invitación que me sorprendió. Mauricio Herrera, el mayor de los 2 muchachos que había ayudado a criar, se estaba casando y quería que asistiera a su boda. La invitación vino con una carta larga, explicando cómo mi influencia había formado su entendimiento de justicia y respeto, cómo verme cuidar a su familia le había enseñado lecciones sobre dignidad que ahora estaba aplicando en su propia vida y prácticas de negocios. Había usado su riqueza de criptomonedas no solo para establecer el fondo para trabajadores domésticos, sino también para crear una fundación familiar enfocada en derechos laborales y justicia económica. Quería que considerara unirme a la mesa directiva de la fundación, trayendo mi experiencia y habilidades de defensa a su trabajo de donación y póliza.
La invitación me forzó a confrontar sentimientos que pensé que había resuelto. Parte de mí estaba tocada por el reconocimiento de Mauricio y su compromiso de hacer amends por el trato de su familia hacia trabajadores domésticos. Parte de mí estaba enojada de que tuviera los recursos para ser filantrópico, principalmente porque su familia había construido esa riqueza a través de explotar trabajadores como yo. Parte de mí estaba orgullosa de que el cuidado que le había dado había plantado semillas que estaban creciendo en trabajo significativo para justicia social. Discutí la oportunidad con Carmen y Antonio, con mi hermana María, y con mis colegas más cercanos en el mundo de defensa. El consenso era que probablemente podía hacer más bien trabajando con la fundación que en contra de ella, que tener voces de trabajadores domésticos representadas en decisiones filantrópicas podía ayudar a dirigir recursos a los esfuerzos organizadores más efectivos. Pero primero, necesitaba establecer límites claros sobre la relación. Serviría en la mesa directiva como defensora profesional, no como alguien agradecida por el reconocimiento tardío de la familia. Defendería por prioridades de financiamientos que apoyaron organización de trabajadores y cambio sistémico, no solo servicios caritativos que dejaron estructuras de poder sin cambiar. Usaría mi posición para amplificar las voces de otros trabajadores domésticos, no solo mi propia historia de transformación individual. Más importante, no asistiría a la boda de Mauricio. La invitación era bondadosa, pero aceptarla borraría los límites entre mi historia personal con la familia y mi papel profesional como defensora. Mi relación con los Herrera pertenecía al pasado, a una versión de mí que ya no existía. Mi trabajo con su fundación era sobre el futuro, sobre crear mejores condiciones para mujeres que estaban actualmente viviendo la vida que una vez vivió. Mauricio entendió y respetó mis límites. Nuestra primera reunión de mesa directiva se llevó a cabo en un cuarto de conferencia en un espacio sin fines de lucro neutral, no en el penthouse de la familia. Los otros miembros de mesa incluyeron economistas laborales, defensores de póliza y organizadores comunitarios junto a donantes ricos. La conversación se enfocó en estrategias de financiamiento y medición de impacto, no en relaciones personales o historias individuales de redención. Trabajar con la fundación me permitió operar a una escala diferente que nuestra organización de base en Puebla. Financiamos organizaciones de trabajadores domésticos en 12 ciudades, apoyamos defensa legislativa en 5 estados, y patrocinamos investigación que documentó el alcance de robo de salario y violaciones laborales en empleo doméstico. Los recursos disponibles a través de canales filantrópicos eran vastamente más grandes que lo que podíamos reunir a través de donaciones comunitarias y cuotas de miembros. Pero el trabajo de fundación también me recordó diariamente de las dinámicas de poder que formaron las vidas de trabajadores domésticos. Aquí estaba, sentada alrededor de una mesa de conferencia con gente que había hecho su riqueza de inversiones y empresas de negocios, dirigiendo dinero hacia organizaciones que sirvieron mujeres que limpiaron sus oficinas y cuidaron sus hijos. La ironía no se me perdió, y tampoco la oportunidad de influenciar cómo se distribuyó ese dinero. Usé mi posición para defender por enfoques de financiamiento que apoyaron organización de trabajadores, en lugar de solo provisión de servicios. En lugar de financiar programas que ayudaron a trabajadores domésticos individuales a escapar malas situaciones, priorizamos organizaciones que estaban construyendo poder colectivo para cambiar las estructuras que crearon esas situaciones en primer lugar. En lugar de financiar becas que permitieron unos trabajadores a moverse a otras profesiones, financiamos campañas que mejoraron salarios y condiciones de trabajo para todos los trabajadores domésticos. La estrategia fue a veces controversial entre otros miembros de mesa, que preferían enfoques caritativos más tradicionales. Pero con el tiempo, la evidencia apoyó financiamiento enfocado en organización como más efectivo en crear cambio sustentable. Nos has enseñado a pensar diferente sobre impacto, me dijo la directora ejecutiva de la Fundación después de nuestro segundo año de colaboración. Solíamos medir éxito por cuántos trabajadores individuales ayudamos. Ahora medimos éxito por cuánto hemos cambiado los sistemas que crearon los problemas en primer lugar. El cambio en pensamiento no era solo filosófico, produjo resultados medibles.
Las ciudades donde financiamos esfuerzos de organización vieron aumentos significativos en los salarios de trabajadores domésticos, mejorías en condiciones de trabajo y pasaje de legislación local que protegió los derechos de empleados domésticos. El impacto era más amplio y más duradero que lo que logramos a través de servicios individuales solos. Mientras tanto, nuestra organización en Puebla se había vuelto un modelo para organización de trabajadores domésticos que estaba siendo replicado en otras regiones. Habíamos desarrollado materiales de entrenamiento, herramientas legales y estrategias de organización que estaban siendo adaptadas por grupos en República Dominicana, México y Centroamérica. Carmen, ahora en su año final de Escuela de Ingeniería, estaba diseñando una aplicación que ayudaría a trabajadores domésticos a rastrear sus horas, documentar robo de salario y conectar con recursos legales. «Quiero usar mis habilidades técnicas para apoyar el trabajo que estás haciendo», me dijo mientras me enseñó el prototipo de la aplicación. «Quiero construir herramientas que hagan más fácil para las mujeres defenderse por sí mismas». Ver a mi hija aplicar su educación a trabajo de justicia social me llenó de orgullo que no tenía nada que ver con sus logros académicos y todo que ver con sus valores. Había crecido viendo transformarme de servicio invisible en defensa visible y estaba eligiendo usar sus propios privilegios y oportunidades en servicio de mujeres que le recordaron de quien su madre solía ser. El lanzamiento de la aplicación se volvió una celebración comunitaria, con trabajadores domésticos de toda la isla viniendo a aprender cómo usar la herramienta nueva y compartir sus experiencias con tecnología y organización. Muchas de las mujeres nunca habían usado teléfonos inteligentes para nada más complejo que llamadas telefónicas y textos, pero rápidamente dominaron las características de la aplicación cuando entendieron cómo las podía proteger de robo de salario y violaciones del lugar de trabajo. «Esto me hace sentir poderosa», dijo Isabela, una mujer que había estado cuidando a un hombre mayor con movilidad limitada. «Puedo mostrar exactamente cuántas horas trabajé, exactamente qué tareas realicé. No pueden mentir sobre lo que hice o no hice». La aplicación también conectó mujeres entre sí, creando redes de apoyo mutuo que se extendieron más allá de nuestras reuniones semanales en Puebla. Mujeres en áreas rurales podían conectar con nuestros recursos y entre sí, rompiendo el aislamiento que hizo más fácil la explotación y la organización más difícil. La tecnología complementó las relaciones humanas que habíamos construido, pero no las reemplazó. Los grupos de apoyo semanales permanecieron el corazón de nuestro trabajo, el lugar donde las mujeres procesaron sus experiencias, construyeron su confianza y desarrollaron el análisis que informó nuestra defensa de póliza. Mientras se acercaba nuestro 7º aniversario, me encontré reflexionando en lo que habíamos logrado y qué desafíos permanecían. Habíamos ayudado a cientos de mujeres a recuperar salarios robados, mejorar sus condiciones de trabajo y desarrollar su capacidad para liderazgo y defensa. Habíamos influenciado pólizas locales y regionales, contribuido a conversaciones nacionales sobre trabajo de cuidado y construido redes que conectaron trabajadores domésticos a través de fronteras geográficas y lingüísticas. Pero la explotación en trabajo doméstico continuó, dirigida por desigualdad económica global, pólizas de inmigración que hicieron trabajadores vulnerables al abuso y actitudes culturales que devaluaron el trabajo reproductivo. Por cada mujer que ayudamos, había docenas más que permanecían aisladas e invisibles. El trabajo era sustentable de maneras que no había sido en nuestros años tempranos. Habíamos diversificado fuentes de financiamiento, entrenado múltiples generaciones de liderazgo y construido conocimiento institucional que no dependía en la participación continuada de cualquier defensor individual, pero permanecía emocionalmente demandante, requiriendo atención constante a nuestras propias necesidades y límites, mientras respondimos a crisis urgentes en las vidas de otras personas. Había aprendido a balancear el trabajo de defensa con relaciones personales y actividades que recargaron mi energía en lugar de agotarla. Antonio y yo tomamos viajes mensuales a partes diferentes del estado, explorando playas y montañas y pueblos pequeños donde nadie sabía sobre nuestro trabajo y simplemente podíamos disfrutar la compañía del otro. Había regresado a leer por placer,
Cocinar comidas elaboradas porque disfruté el proceso en lugar de porque alguien lo esperó. Y cuidar mi jardín como una forma de meditación en lugar de productividad. Carmen estaba planeando tomar un trabajo con una firma de ingeniería que se especializó en proyectos de infraestructura sustentable en comunidades rurales. Podría quedarse en Puebla mientras contribuía a trabajo que se alineó con sus valores. Antonio estaba considerando retiro temprano de construcción para pasar más tiempo apoyando la organización de defensa y desarrollar los talleres de educación de empleador que se habían vuelto su área de experiencia. Nos estábamos volviendo una familia que había construido nuestras vidas alrededor de valores en lugar de obligaciones, alrededor de cuidado mutuo en lugar de servicio jerárquico. En la noche de nuestra celebración de aniversario, mientras el centro comunitario gradualmente se vació y limpié los restos de nuestra fiesta, pensé en la carta del señor Herrera al investigador privado que había empezado mi viaje hacia visibilidad. Había querido saber, ¿quién es Catalina realmente cuando piensa que nadie está viendo? La pregunta había revelado su propia manipulación y engaño, pero también resaltó algo importante sobre relaciones humanas. ¿Quiénes somos cuando pensamos que nadie está viendo? Es seguido quienes realmente somos, no la actuación que ponemos para otros, sino los valores y prioridades que guían nuestro comportamiento cuando no hay recompensas o castigos externos. Por 9 años en ese penthouse del DF, había cuidado a la familia Herrera aun cuando nadie estaba viendo, aun cuando mi bondad no era reconocida o reciprocada. Había dado cuidado genuino, porque eso era quien realmente era. No porque estaba siendo probada o evaluada, pero también había desaparecido en ese cuidado, olvidando que mis propias necesidades y sueños importaron. Había confundido altruismo con virtud, invisibilidad con humildad, explotación con sacrificio. La mujer en que me había vuelto era todavía alguien que cuidó profundamente a otros, pero ahora entendió la diferencia entre cuidado que vino de elección y cuidado que vino de obligación. Entre servicio que honró mis valores y servicio que requería abandonar mi sentido personal. ¿Quién Rosa Martínez realmente era cuando nadie estaba viendo? Era una mujer que crecía verduras en su jardín porque amó el proceso de nutrir cosas crecientes. Quien hizo comidas elaboradas para su familia porque disfrutó la creatividad y las conversaciones que ocurrieron alrededor de la mesa del comedor. Quien defendió por trabajadores domésticos porque sabía por experiencia cómo se sentía ser invisible, y estaba comprometida a asegurar que otras mujeres no tuvieran que desaparecer para sobrevivir. Quien era cuando la gente estaba viendo, era la misma persona, pero más confiada, más vocal, más insistente en ser vista y valorada por quien era en lugar de lo que podía proporcionar. La transformación de servicio invisible a defensa visible había tomado años de trabajo interno y apoyo externo. Pero había sido posible porque había estado rodeada de gente que vio mi valor aun cuando no podía verlo yo misma. Carmen, quien nunca dejó de creer que su madre merecía mejor. Antonio, quien me amó sin tratar de arreglarme o cambiarme. Janet Torres, quien luchó por mis derechos legales cuando no sabía que tenía algunos. La señora Chen, quien me recordó que era humana durante los años cuando me sentía como mueble. Las mujeres en nuestro grupo de apoyo, quienes compartieron sus historias y me ayudaron a entender la mía. La transformación individual nunca era solo individual. Ocurrió en relación con otras personas quienes reflejaron nuestra dignidad cuando la habíamos olvidado nosotras mismas. Mientras cerré el centro comunitario y caminé a mi coche, pensé en las mujeres que vendrían a la reunión del grupo de apoyo de la próxima semana, caras nuevas mezcladas con familiares, historias que había escuchado antes, e historias que me sorprenderían. Cada mujer estaría en un punto diferente en su viaje hacia visibilidad, hacia entender su propio valor, hacia demandar el respeto que merecía. Algunas estarían listas para dejar situaciones explotadoras inmediatamente. Otras necesitarían meses o años de cambios pequeños antes de sentirse seguras haciendo más grandes. Todas necesitarían comunidad, información, y el recordatorio de que no estaban solas en sus experiencias. El trabajo continuaría, llevado adelante por todas nosotras juntas. La sanación individual de cada mujer
contribuyendo al poder colectivo que estábamos construyendo para cambiar los sistemas que hicieron parecer necesaria la invisibilidad en primer lugar. Manejé a casa por las calles familiares de Puebla, pasando las casas donde sabía que trabajadores domésticos estaban terminando sus días largos, pasando los barrios ricos donde algunos de ellos vivían en cuartos demasiado pequeños y salarios demasiado bajos, pasando los centros comunitarios e iglesias donde reuniones de organización ocurrieron en las noches y fines de semana. Mañana traería desafíos nuevos, historias nuevas, oportunidades nuevas para convertir dolor individual en poder colectivo. Pero esta noche era Rosa Martínez manejando a una casa donde pertenecía, a una familia que me amaba, a una vida que había elegido en lugar de aceptado. Era una mujer que había aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser valorada, entre servir a otros y servirse hasta la desaparición. Era libre, y no estaba sola, y estaba usando mi libertad para ayudar a otras mujeres a encontrar la suya. A todas ustedes escuchando quienes se han dado pedazo por pedazo, quienes han trabajado sin reconocimiento, quienes han cuidado sin ser cuidadas de vuelta, quiero que sepan que su historia no ha terminado. Nunca es demasiado tarde para salir de las sombras y entrar a su propia vida. Nunca es demasiado tarde para demandar más para ustedes mismas, para decir no a lo que las disminuye y sí a lo que las ayuda a crecer. No son un servicio, proporcionan un servicio. No son invisibles, simplemente han estado rodeadas de gente que eligió no verlas. No tienen suerte de tener un techo sobre sus cabezas si ese techo se vuelve una prisión. Son dignas de apreciación, respeto y amor, no porque se lo ganen, sino porque son humanas. Sé que es aterrador cambiar, arriesgar todo lo que han construido aun cuando lo que han construido realmente no es suyo. Pero también sé que la persona que podrían llegar a ser vale más que la seguridad de permanecer invisible. Cuéntenme, ¿alguna vez se han sentido invisibles en su propia vida? ¿Alguna vez se han dado tanto que olvidaron quiénes eran debajo de todo ese servicio? Compartan su historia en los comentarios abajo. No porque le deban a alguien su verdad, sino porque compartirla podría ayudarlas a reclamarla. Si esta historia les llegó al corazón, dejen un like y suscríbanse. Ayuda a que este mensaje llegue a otra mujer que trabaja con dedicación y corazón, pero podría haber olvidado su propio valor en el camino. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras sobre encontrar su voz después de años de silencio. Lo pueden encontrar aquí, haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Recuerden, ustedes importan. Su historia importa. Su voz importa. Las veo en la próxima historia.